Hola, ¿qué tal? Hoy voy a comentar los puertos de montaña que se ascienden en el Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia. Esta marcha transcurre entre las provincias de Valencia y Castellón, ascendiendo los puertos que están situados dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona, aquí en las imágenes, donde podemos encontrar los municipios de Náquera, Serra, Segar, Olocau, Gàtova, Torres, Estivella, entre otros. El primer puerto que vamos a comentar es el puerto de Loronet, por Serra. Una altitud de 493 metros, longitud de 5,7 kilómetros, desnivel 256 metros, pendiente media 4,49% y máxima del 10%. Aquí vemos la ascensión. En el primer kilómetro tiene una pendiente media del 4,6%. Luego suaviza con una pendiente media del 1,9%, que va a llevarnos a la localidad de Serra. Dentro de esta localidad está la rampa más dura, del 10%. Una vez que ya hemos atravesado este municipio, hay un pequeño descansillo y ya vamos a ascender los últimos 3 kilómetros, que tiene una pendiente entre el 4,8 y el 6%. Son bastante similares estos últimos 3 kilómetros. Aquí vamos a ver unas imágenes. Este es el comienzo del puerto, donde lo indica. Aquí la señal que indica el comienzo del puerto. Y ya estamos dentro de los últimos 3 kilómetros. Aquí vemos cómo es la ascensión, ¿vale? Rodeado de pinada. Ya digo, la pendiente es parecida a lo largo de estos últimos 3 kilómetros. Los desarrollos a utilizar, simplemente que sean cómodos, no hace falta desarrollos especiales, ¿vale? Cada uno con lo que le venga cómodo, ya digo, pero vamos, no hace falta llevar piñones especiales, ni nada extraño, ni nada. Y ya coronamos este puerto de Loronet, por Serra. Si continuamos, iríamos a la localidad de Torres. Ahora el siguiente puerto a comentar, Puerto del Garbí, altitud 596 metros, longitud 9,2 kilómetros, desnivel 504 metros, pendiente media 5,48% y máxima del 22%. Este puerto es un puerto que en los primeros kilómetros es cómodo. No hace falta desarrollos especiales, cada uno puede ir pues jugando con unos desarrollos normales, como buenamente venga, pero a partir del municipio de Segar ya la cosa cambia. Aquí ya vamos a encontrar unas rampas que llegan hasta el 22%. Hace falta desarrollos especiales. Yo recomendaría un piñón del 30, de 30 dientes detrás, y unos platos, por ejemplo, compact de 50-34. Utilizaríamos el 34 y detrás el piñón del 30, ¿vale? Con ese desarrollo se podría subir, pero habría que estar también entrenado y en buenas condiciones. Aquí unas imágenes del acceso para ir al municipio de Segar. Estos primeros kilómetros, ya digo, son bastante llevaderos, no hace falta desarrollos especiales. Y estas ya son las rampas que hay después de pasar el municipio de Segar, ¿eh? Son rampas que en la imagen no parecen que sean X, pero son muy complicadas, muy duras. Hay que estar entrenado y llevar unos desarrollos especiales. Ya digo, un 34 de plato y un 30 de piñón, por lo menos, ¿vale? Hay momentos en los que hay rampas que te quedas literalmente clavado.
Y aquí ya coronaremos el puerto de Garbí. Ahora vamos a comentar el puerto de Chirivilla. Puerto de Chirivilla con una altitud de 712 metros, longitud de 17,8 kilómetros, desnivel de 484 metros, pendiente media del 2,72% y máxima del 9%. Bueno, este puerto es un puerto largo de 17,8 kilómetros, pero no es duro. Se puede subir con unos desarrollos cómodos, ¿vale? No os asustéis, es un puerto con unos desarrollos normales, ¿vale? Cómodos para cada cual en su estado de forma, pues puede ascender y sin más complicaciones, ¿vale? Empezaremos con una pequeña cuesta que una vez coronada va una pequeña descenso que nos va a llevar al municipio de Olocau, y ya una vez ya hayamos pasado este municipio de Olocau, vamos a empezar ya lo que es la ascensión hasta coronar este puerto de Chirivilla llamado Pico del Águila. Aquí vemos la rotonda que va a llevarnos a Olocau, ¿vale? Y una vez en Olocau cogeremos esta salida, Gato a Segorbe, y estas son las imágenes de la ascensión al Pico del Águila, ¿vale? Diferentes imágenes. No es un puerto, ya digo, duro, es un puerto cómodo, ¿vale? Con desarrollos normales se puede subir sin complicaciones, ¿vale? Es un puerto largo, pero que vamos, que no tiene realmente mucha complicación. Aquí ya la cima del puerto de Chirivilla, Pico del Águila. Y si continuamos, pues iremos a la localidad de Altura y Segorbe. Y por último vamos a comentar el puerto de Loronet por la vertiente de Torres Torres, ¿vale? O sea, por atrás. Una altitud de 493 metros, longitud 5,46 kilómetros, desnivel 271 metros, pendiente media del 4,96 y máxima del 9. Aquí vemos los kilómetros. El primer kilómetro a 3,8%, luego al 6,9, 6,4, para que luego se suavice al 4,4, al 3 y al 5,5, ¿vale? Al principio es una carretera recta, son rectas, y en los últimos kilómetros son zigzagueos, que es la entrada para ir a la ascensión por Torres Torres, ¿vale? Ya digo que al principio son una carretera bastante recta y posteriormente se va a zigzaguear. También no hace falta desarrollos especiales, desarrollos cómodos para cada cual, pero no hace falta llevar unos piñones especiales para ascender este puerto. Puede ascender sin mucha complicación. Ya digo, hay algunos kilómetros, un par de kilómetros un poquito más complicaditos, pero bueno, se puede llevar bien. No hace falta desarrollos especiales, ir con cada uno conforme su estado físico. Y esto ya es los últimos kilómetros, donde vemos aquí los zigzagueos para ya llegar a coronar este puerto. ¿Ve? Aquí vemos como ya se corona Puerto de Loronet por Torres Torres. Si continuamos, pues llegaríamos a la localidad de Serra. Y bueno, pues esto ha sido todo sobre los puertos que se ascienden en el Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia. Bueno, pues espero que les haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.